Hola, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Villanueva y soy un solucionador de problemas. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de los intereses sobre las posiciones. Lo importante que es que tengas en claro que vos vas a negociar con alguien, ya sea para solucionar un problema o para llegar a un acuerdo, vos vas a negociar para satisfacer tus intereses. Y la otra persona no va a llegar a un acuerdo con vos si sus intereses no quedan satisfechos. Es muy importante el acuerdo es muy importante que el acuerdo sea voluntario, ¿sí? Porque si los acuerdos voluntarios no son tales, quiere decir que se obtienen con presión, se obtienen con coacción, se obtienen con falsedades, es menos probable que los involucrados cumplan el acuerdo espontáneamente y que todo el esfuerzo hecho se pierda. Dejame un like para ayudarme con el algoritmo de esta hermosa plataforma en la cual me estás mirando con esta barba hermosa que tengo. Y arrancamos. Como hablamos en el video de ayer, uno entra en una negociación, intenta negociar con una persona, la llama por teléfono, manda un mail, le da una tarjeta, porque tiene un interés o una necesidad que intenta satisfacer y piensa que la otra persona está en posición de hacerlo, de satisfacer ese interés o necesidad. Lo opuesto también es evidente. Si vas a negociar, por más que vos quieras lo que la otra persona da, si vos no tenés nada que ofrecerle a cambio, no hay manera de que una negociación posible, no podés congeniar intereses. Lo mismo, y si vos insistís en que esa persona satisfaga tus intereses o necesidades, pero esa persona no tiene nada que satisfacer como intercambio o como parte del acuerdo, lo que está haciendo es un reclamo, no una negociación, y eso no es lo que nos interesa acá. Entonces, en una negociación ambas partes tienen que irse satisfechas en algún grado para que podamos decir que fue una negociación exitosa. Supongamos una negociación laboral. Están empleador y empleado que van a negociar un contrato de trabajo que implica la prestación de un servicio a cambio de una remuneración. Si el contratante, si el empleador se va insatisfecho porque paga demasiado por el trabajo que hace el trabajador, eso se va a traducir en una fiscalización, es decir, en un control más estricto de qué es lo que hace el trabajador, de un intento de extraer lo mayor posible del precio que está pagando por la prestación que o bien consiguió en el contrato con la negociación o legalmente le fue impuesta por diferentes mecanismos. Lo contrario sería que el empleador quede satisfecho y el empleado insatisfecho. ¿Qué va a pasar ahí? El empleado va a hacer una prestación que según él vale más de lo que le pagan, es decir, que para él está perdiendo el tiempo, le están robando tiempo de su vida, entonces va a tender a trabajar menos o va a tender a trabajar de mala gana o directamente va a ser un empleado conflictivo. Esto sucede en el marco de una negociación laboral cuando una de las partes no queda satisfecha. Por supuesto que hay influencias externas que obligan a alguna de las otras partes a exigir más o a dar menos, pero bueno, eso no entra en esta conversación. Es importante comunicar los intereses. Es muy difícil que la otra persona pueda satisfacer mis intereses si no sabe cuáles son mis intereses y por defecto no sabe. Lo estándar es que no lo sepa. Si yo no los puedo comunicar adecuadamente o si tengo miedo de comunicarlos directamente y intento hacer alguna especie de metáfora o hipérbole o intento entrar de a poco en el tema que quiero plantear, no siempre va a terminar bien, es más, probablemente termina mal. Porque si vos le decís a una persona que querés 300 y cuando empezás a conversar te dice, sí, no, 300 me parece razonable, no, pero en realidad
estoy diciendo, bueno, quiero 450. Bueno, 450 ya es un poco más. Y vos en realidad querés llegar a 800 y vas allá así en un regateo, como se dice, en un regateo a la inversa. No vas a llegar a 800 porque ya el mismo principio de contraste del que venimos hablando, de que lo caro presentado como segunda opción de algo más caro todavía parece barato. Bueno, si vos estás ofreciendo, por ahí que 800 no es mucho, pero vos estás pidiendo 250 y después pedís 350, ya es más que 250. Después pedís 650, ya es más que 250. Por más que valga 1500, a cada paso que vas tomando para acercarte a tus verdaderos intereses, lo haces como a cuesta arriba, a ver si me explico. Por eso es muy importante encontrar una manera de comunicar qué es lo que de verdad querés para que la otra persona pueda, en principio, decidir si quiere o no negociar. En principio. Después, es importante que cuando entras en esta conversación para comunicar tus intereses, esto va a cambiar, depende si se trata de una negociación que tiene como premisa, que se basa, que lo que busca hacer es resolver un conflicto, o que cuando es una negociación que lo que busca es lograr un acuerdo. Si la premisa es resolver un conflicto, lo peor que podés hacer es empezar la conversación echando culpas o anunciando cuál es tu curso de acción si la otra persona no hace lo que vos entendés que es justo que haga. ¿Por qué? Cuando vos le echas la culpa a alguien, lo que estás haciendo es que lo que vos querés hacer es que psicológicamente intente remover esa culpa que siente sobre sí mismo, porque a la gente no le gusta ser culpable de nada. Removerse esa situación esa sensación de culpa y que haga lo que vos decís que con eso se va a resolver. Eso es lo que vos estás pensando que va a pasar. No estás pensando no estás pensando conscientemente, pero es por lo que lo haces. Y la otra persona también sabe que para eso lo haces y que hace se resiste. Entonces se radicaliza y es muy difícil que puedas seguir comunicándote efectivamente con esa persona, porque a los ojos de este individuo sos un agresor, a no ser que te disculpes. Hay que ver qué ganas tenés de hacerlo. Segundo caso, cuando vos estás planteando que tu caso es desde el vamos es justo, lo que vos interpretás que sucede en el caso desde el vamos es justo, y que si no satisface los intereses o necesidades que vos manifestás que tiene que satisfacer para vos darte por satisfecho, o valga la redundancia, si no pasa eso, vos vas a inmediatamente hacer alguna acción. Lo que estás haciendo es una coacción. Estás diciéndole a la otra persona tu opinión, tu input, lo que vos pensás de la situación no importa. Tus intereses en esta situación, porque lo que está sucediendo son ilegítimos, le estás diciendo. Lo que importa es como yo lo veo, y si vos no dejás de lado como vos lo ves y tus intereses, y procedes a satisfacer los míos, y como yo lo veo, te va a pasar algo malo. Esta posición generalmente la gente la ve como que es una amenaza, como que es una cosa personal. Por más que tengas razón, ¿sí? Por más que tengas todas las de la ley y las de la moral en hacer eso que vos estás diciendo, para otra persona, por más que sea un delincuente y le estés amenazando con ir a denunciarlo a la policía, va a pensar que lo estás amenazando. Por eso es importante poder comunicarse efectivamente. Acordate de lo que estábamos hablando en los otros videos, que hay el factor humano es muy importante, que hay problemas tanto en lo que son las emociones de las personas, las percepciones de las personas y la comunicación de las personas. Cuando vos recurrís a este mecanismo que estábamos diciendo que es el de coacción, la persona siente que lo estás atacando. Eso es lo de las emociones que estábamos hablando antes. Percibe que sos un atacante y que está en peligro. Está el problema de las percepciones. Y le estás comunicando
lo que le estás comunicando que son tus intereses que deberías satisfacer, digamos que tenés razón, en este caso objetivamente tenés razón, pero ya venís tratando con alguien que está percibiéndote como un atacante y que se siente amenazado por el planteo que estás haciendo, por cómo se lo estás haciendo. Por último, ten en cuenta que por más de que tengas razón en el conflicto que estás intentando solucionar con una negociación, vos siempre vas a pensar que tenés razón, así que antes de hacer antes de empezar a ejercer presión sobre tu conegociante, deberías tener en cuenta que todo el mundo piensa que tiene razón, hasta los que no tienen razón piensan que tienen razón. Siempre en una discusión sobre quién tiene razón, va a haber alguien que tenga razón y alguien que no tenga razón. No pueden tener los dos razón al mismo tiempo. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Y los dos piensan que tienen razón. Y uno está equivocado. ¿Okay? O parcialmente equivocado o totalmente equivocado. Lo que te quería decir es que pienses que aunque la contraparte, que objetivamente está equivocada y debería hacer algo para satisfacer tus intereses y necesidades que están siendo dañadas por el accionar, por la situación en que se está generando, también tiene intereses y necesidades. Entonces, deberías intentar comunicarte con la otra parte de la negociación para ver cómo podrían llegar a un acuerdo que sea satisfactorio. ¿Por qué? Porque por más que tengas razón, si vas muy en contra de las necesidades y los intereses de la persona que a tu juicio está creando el problema, no te va a hacer caso, ¿sí? Por más que la ley diga que te tiene que hacer caso, por más que la sociedad diga que tiene que hacer caso, por más que el vecino diga que tiene que hacer caso, si vos no podés encontrar con esa persona una manera de satisfacer los intereses de los dos de la mejor manera posible, lo único que te quedaría es acudir a la fuerza, que es ilegal, por eso vas a tener que acudir a la fuerza de Estado, lo que significa juicio, lo cual significa policía, juicio o etcétera. Nosotros estamos tratando de no llegar ahí. ¿Okay? Por último, si se trata de una negociación que no tiene en vista, no se hace para intentar solucionar un conflicto, este tema, de esto lo pongo en esta playlist porque está más relacionado con el otro tema, con el tema de ventas, de cómo hacer para conseguir un trato, cómo hacer para conseguir que tus intereses queden satisfechos en una conversación, en una comunicación, en una venta, en una negociación. Por eso no hablo mucho del tema. Lo que sí te puedo decir, que está relacionado con el tema de las percepciones, de las emociones y de la comunicación, que es el factor humano, que es la base de esto que estamos hablando nosotros, es que si vos estás intentando conseguir, vos estás comunicándote con gente, vos estás mandando emails, vos estás llamando por teléfono, vos estás presentándote, vos estás mandando un currículum, vos estás haciendo videos de YouTube, lo que fuera, para intentar entrar en tratativas de negociación con alguien o con alguna persona hipotética que podría llegar a estar en el rubro en el que a vos te interesaría tener algún tipo de relación comercial, tenés que ser conciso con tus intereses. Tenés que primero dar pocas vueltas, es decir, tenés que plantear algo interesante en el primer contacto, y tenés que no ser demasiado específico. Es decir, salvo que leas mentes, es muy difícil que puedas saber con especificidad qué es lo que podría llegar a hacerle de interés a tu contraparte. Lo mejor es presentarte, decir cuáles son tus actitudes, más o menos dar una idea general de cuáles son los de en qué área podría estar en qué área podría encontrarse
los intereses y las necesidades que vos estarías en condiciones de satisfacer, quizás ir un poquito más específico, pero no ir a temas puntuales, ¿sí? Pues si vos vas a temas puntuales y no tiene nada que ver con la situación real de la persona con la cual estás queriendo negociar, probablemente lo descarte al primer intento, porque la gente no tiene tiempo. De hecho, la gente exitosa es eficiente. La gente eficiente no tiene tiempo para gastar, y si el planteo inicial no le interesa, no va a haber un segundo, probablemente. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Acordate, déjame un like para ayudarme con el algoritmo de la plataforma. Acá en el mail me puedes dejar las consultas que veas que necesitas de todo esto que te hablé, qué es lo que te interesaría profundizar. Me lo puedes dejar en el mail que aparece en pantalla. Comentarios así al pasar sobre mirar qué barba que tenés, deberías afeitarte, qué haces con todos esos libros ahí, si es obvio que no lees nada, por qué tomas mate a esta hora de la tarde. Todo ese tipo de comentarios me los puedes dejar en la caja de comentarios. Fíjate los videos que van a aparecer en pantalla ahora en un santiamén. Nosotros nos vemos fin de semana que viene con otra cosa.